Vamos con la clase de algoritmo informático. Aquí está el blog. Ustedes pueden ver allí el enlace de openwebinar.net. Bien, lo ubicamos así, que es un algoritmo informático. Allí vemos lenguaje de programación, que es un algoritmo informático. Cada búsqueda que realices en internet, cada video recomendado en tu plataforma favorita y hasta las transacciones bancarias dependen de algoritmos complejos. Los algoritmos informáticos son el motor invisible de la era digital. En este artículo te explicamos qué son y por qué son tan esenciales en el mundo tecnológico de hoy. Recordemos que este es un artículo de Ángel Robledano, productor manager, bien publicado el 18 de junio del 2019, actualizado el 4 de noviembre del 2024. Bien, vamos a compartir siempre por las redes sociales. Aquí tenemos la introducción, la tabla de contenidos. Definición de un algoritmo informático, características principales de un algoritmo, tipos de algoritmo en informática, ejemplos prácticos de algoritmo en la vida cotidiana, importancia de los algoritmos en el mundo moderno y cómo se desarrollan, optimizan los algoritmos. Como introducción tenemos que en un mundo actual los algoritmos informáticos son la base de casi todo lo que hacemos con la tecnología, desde realizar búsquedas en internet hasta proteger nuestras transacciones bancarias. Los algoritmos guían la forma en que se procesa y gestiona la información. Pero ¿qué es exactamente un algoritmo? Eso es sumamente importante tenerlo en cuenta y a su vez también sus características, los diferentes tipos que existen y su importancia en el mundo digital. Además también acá se observan ejemplos prácticos de nuestra vida diaria y se va a discutir todo lo que es el impacto de la eficiencia tecnológica en la sociedad. Vamos a seguir leyendo si quieres entender cómo funciona el software que usamos todos los días. Aquí tenemos la definición de un algoritmo informático. En términos simples, un algoritmo es un conjunto de instrucciones claras y definidas que se siguen paso a paso para resolver un problema o realizar una tarea específica. Los algoritmos son esenciales en informática ya que permiten a los ordenadores ejecutar instrucciones de manera lógica y también entonces vemos que es importante porque funciona de manera eficiente. Un algoritmo informático se puede definir como una secuencia ordenada de pasos que lleva a la obtención de un resultado. Cada paso debe ser preciso y no debe dar lugar a ambigüedades, lo que garantiza que el ordenador pueda ejecutar las instrucciones sin confusiones. Una forma fácil de entender qué es un algoritmo es compararlo con una receta de cocina. Al igual que una receta que te guía a través de pasos necesarios para preparar un buen plato, un algoritmo guía a un programa informático para complementar una tarea. Por ejemplo, una receta te dice qué ingredientes necesitas y en qué orden combinarlos, mientras que en un algoritmo describes las instrucciones que un ordenador debe seguir para procesar datos o realizar una acción. Los algoritmos pueden compararse a una receta de cocina, donde cada paso debe ser seguido en orden para obtener un resultado satisfactorio. Por ejemplo, una receta del pastel podría seguir instrucciones claras como precaliente en el horno 180 grados centígrados, mezcla los ingredientes secos en un bol, agrega los líquidos y bate hasta que la mezcla sea homogénea. Cada paso debe ser específico y sin ambigüedades, ilustrando cómo los algoritmos guían la ejecución de tareas en programación. Características principales de un algoritmo. Un algoritmo debe cumplir con ciertas características esenciales para ser efectivo y funcional. Estas características garantizan que el algoritmo puede ser implementado de manera precisa y eficiente por un sistema informático. ¿Qué nos dice entonces? Debe haber precisión, debe ser finito, eficiente y al mismo tiempo recuerden que cuando hablamos de precisión, estamos hablando de que el algoritmo debe ser preciso, lo que significa que cada paso debe estar claramente definido y sin ambigüedades. Las instrucciones deben ser lo suficientemente específicas para que pueda ser seguida sin errores ni malentendidos. En otras palabras, un algoritmo no debe dejar lugar en interpretaciones diferentes. Fíjense que el finito significa que todo algoritmo debe ser finito, lo que significa que tiene un punto de inicio y un punto de finalización. No debe ejecutarse indefinidamente, en cambio debe resolver el problema, completar la tarea en un número ilimitado de pasos. Un algoritmo no se detiene y puede en este caso causar problemas de rendimiento y recursos en un sistema, ¿ok? Fíjense también que cuando hablamos de eficiencia,
es una de las características más importantes de un algoritmo. Un buen algoritmo debe hacer su uso óptimo de los recursos, como el tiempo del procesamiento y la memoria. Esto es crucial, especialmente en aplicaciones que manejan los grandes volúmenes de datos o que requieren respuestas rápidas. Un algoritmo eficiente no solo resuelve el problema correctamente, sino que también lo hace en el menor tiempo posible y con menor consumo de recursos, ¿ok? Aquí tenemos también parte de publicidad donde dice: lleva tus conocimientos a otro nivel realizando formaciones para destacar dentro del sector IT. Y estamos hablando de tecnologías de información, ya sea formaciones técnicas como formaciones transversales. Los tipos de algoritmos en informática. Bien, en el mundo de informática existen diversos tipos de algoritmos que se utilizan para resolver problemas específicos. Aquí destacamos los más importantes: algoritmos de búsqueda, algoritmos de ordenamiento, algoritmos de encriptación, algoritmos de aprendizaje automático. Y para eso también vamos a ver algunos ejemplos de nuestra vida diaria. Cuando hablamos de algoritmos de búsqueda, los algoritmos de búsqueda se utilizan para encontrar un elemento específico. Ahí tenemos el Google como un ejemplo. Dentro de una estructura de datos como una lista o un árbol, un ejemplo común en la búsqueda binaria, que es muy eficiente para encontrar elementos en listas ordenadas al dividir el rango de búsqueda a la mitad en cada paso. Este enfoque reduce el número de comparaciones necesarias. Tenemos los algoritmos de ordenamiento. De ordenamiento organizan datos en un orden específico, como de menor a mayor. Ejemplos conocidos incluyen Windsor y Mergerson. Wixor utiliza el enfoque que divide y vencerás para dividir la lista en sublistas y ordenarlas rápidamente, mientras que Mergerson divide repetidamente en la lista hasta que los elementos se ordenan y luego se combinan. Tenemos los algoritmos de encriptación. Se emplean con la seguridad informática para proteger la información. Algoritmos como AES o RCA se usan ampliamente para cifrar datos y garantizar que solo las personas autorizadas pueden acceder a ellos. Estos algoritmos son fundamentales en la protección de datos sensibles. También tenemos los algoritmos de aprendizaje automático. Y es lo que hablamos de Machine Learning. Los algoritmos de aprendizaje automático permiten que los sistemas informáticos aprendan a partir de datos y mejoren con la experiencia. Se utilizan en inteligencia artificial para tareas como el reconocimiento de imágenes, el análisis de voz y las recomendaciones personalizadas. Ejemplos incluyen algoritmos con regresión lineal, redes neuronales y árboles de decisión. Bien, tenemos también los ejemplos prácticos de algoritmos en nuestra vida cotidiana. Los algoritmos no solo están presentes en los sistemas informáticos, sino también influyen directamente en nuestra vida diaria. A continuación, algunos ejemplos claves de cómo los algoritmos impactan nuestro día a día. Motores de búsqueda como Google utilizan complejos algoritmos para analizar y clasificar páginas web, asegurando que los resultados de búsqueda sean relevantes para los usuarios. Ahí tenemos el ejemplo de algoritmos precisamente de búsqueda. Y estos algoritmos consideran factores como la relevancia de las palabras clave, la calidad del contenido y la autoridad del sitio web para ofrecer los mejores resultados posibles. Por acá también podemos ver el posicionamiento en SEO si trabajamos marketing digital. En cuanto a redes sociales, tenemos como el Facebook o el Instagram, también son algoritmos que deciden el contenido para mostrar en nuestros feeds, analizan nuestras interacciones pasadas, como los que me gusta y los comentarios, para predecir qué publicaciones pueden interesarnos más. Estos algoritmos están diseñados para maximizar el tiempo que pasamos en la plataforma al mostrarnos contenido atractivo, y también lo vemos en las estadísticas. Luego tenemos aplicaciones de navegación. En este caso tenemos Google Maps o Waze y utilizan algoritmos para calcular la ruta más rápida y eficiente. Estos algoritmos consideran factores como la distancia, el tráfico del tiempo real y las condiciones de la carretera. También pueden sugerir rutas alternativas para evitar congestiones y optimizar el tiempo de viaje. Fíjense la importancia de los algoritmos en el mundo moderno. Los algoritmos son esenciales para el funcionamiento eficiente de la tecnología moderna y tienen un impacto directo en diversas áreas de la vida y el trabajo. Analicemos su importancia en diferentes contextos. Tenemos el impacto en la eficiencia de la tecnología. Los algoritmos optimizan el funcionamiento del software y sistemas operativos, haciendo posible que aplicaciones y programas complejos funcionen de manera rápida y efectiva. Sin algoritmos eficientes, muchas de las tareas que realizamos con nuestros dispositivos serían lentas o incluso inviables.
Ahora tenemos también el uso de la ciencia de datos y toma de decisiones. En la ciencia de datos, los algoritmos procesan grandes volúmenes de información para identificar patrones y proporcionar datos valiosos que influyen en las decisiones empresariales y científicas, desde predecir el comportamiento del consumidor hasta analizar datos del clima. Los algoritmos son fundamentales para extraer conclusiones significativas de los datos masivos. Tenemos desafíos éticos y sesgo en algoritmos. Sin embargo, el uso de los algoritmos también plantea cuestiones éticas. Los algoritmos que toman decisiones automatizadas pueden heredar los sesgos de los datos en los que se basan, afectando la equidad de las áreas de contratación personal o concesión de préstamos. Además, el uso de algoritmos sin transparencia puede generar preocupaciones sobre la privacidad y el control. Ahora, ¿cómo se desarrollan y optimizan los algoritmos? Fíjense, la creación de los algoritmos no es un proceso simple, requiere un enfoque cuidadoso y bien estructurado para asegurar que sean efectivos y eficientes. Veamos cómo se diseñan y mejoran los algoritmos en informática. Lo primero es el proceso de diseño y prueba. El desarrollo de un algoritmo comienza con la definición clara del problema que se quiere resolver. Luego se procede a una secuencia de pasos que conduzcan a una solución. Este diseño inicial se pone a prueba a través de simulaciones y pruebas para detectar errores y mejorar la lógica. Durante la etapa de prueba, los desarrolladores buscan optimizar el algoritmo, es decir, ajustar la secuencia de pasos para lograr los mejores resultados en términos de tiempo y eficiencia. Se revisa y se ajusta hasta que se logre un rendimiento adecuado. Tenemos la optimización y complejidad algorítmica. Uno de los conceptos más importantes en el desarrollo de algoritmos es la complejidad algorítmica, que se refiere a cómo la eficiencia del algoritmo cambia a medida que aumenta el tamaño de los datos de entrada. La complejidad de tiempo comúnmente expresa lo que estaríamos hablando. El ON es una medida en cuanto al tiempo tomará el algoritmo para ejecutarse en función del tamaño de los datos. Optimizar un algoritmo implica buscar maneras de reducir la complejidad sin sacrificar la precisión, y esto puede incluir cambiar la forma en que se ordenan los datos o encontrar maneras efectivas de procesar la información. Los algoritmos bien optimizados son esenciales para aplicaciones que manejan grandes volúmenes de datos. Diseña con nosotros la formación que hará crecer a tus equipos. Aquí tenemos entonces el autor de este artículo y te dice: te ofrecemos formaciones prácticas y actualizadas impartidas por profesionales para que tus equipos mejoren sus habilidades y tu empresa aumente su potencial. Solicita más información. Hemos terminado entonces con la explicación de este artículo y luego vamos a ver un video como complemento de la información para la parte 3.